¿No has oído hablar del método balinés para los sueños? No. A ese método lo llaman habilidades del sueño. Si tienes una pesadilla, por ejemplo, que te estás cayendo... ¿Sí? Pues... en vez de gritar y ponerte nervioso, dices, bien, voy a caer en un mundo mágico, del que sacaré algo especial. Un poema, una canción. Todo su arte y su literatura radican ahí. Al despertar lo escribes. ¿Qué opinas? ¿Y si aparece un monstruo en tus pesadillas? ¿Qué haces? Le vuelves la espalda. Le quitas su energía y desaparece. ¿Y qué ocurre si no lo consigues? Es posible que ya no despiertes para poder contarlo. Ya. Ya lo decía Calderón, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Todas las noches, lo recordemos o no, entramos en ese universo extraño, ese universo mágico y ese universo desconocido, que es el de los sueños. Y es un universo que tiene un reverso tenebroso. El reverso tenebroso del sueño son las pesadillas. Y si poco sabemos de los sueños, menos aún de las pesadillas. Así que vamos a hablar de pesadillas. Y vamos a hablar de pesadillas con el autor de un libro que se titula Somnium Tenebris y que yo recuerde o que yo sepa es el único tratado, y es un tratado bastante extenso, sobre precisamente las pesadillas. Su autor es Manuel Jesús Palma. Y Manuel Jesús, bienvenido a Días Extraños. Muy buenas, Santiago. Para mí es un placer estar aquí contigo y sobre todo escuchar eso de tu parte sobre mi libro, que al fin y al cabo era un poco la idea, dar a la gente la oportunidad de conocer más de cerca el tema de las pesadillas. Pues me parece muy interesante y además, como decía hace un momento, es uno de esos libros que yo denomino libros no escritos, porque hay muchos libros que han sido escritos muchas veces, que dan la enésima vuelta a un determinado tema sobre el que ya se ha escrito mucho. Pero, oye, te lo digo en serio, yo no recuerdo ningún libro que trate exclusivamente sobre las pesadillas, no sé tú. Hombre, desde mi más humilde perspectiva también y desde mi humilde posición, yo siempre he intentado, de los libros que escribo, hacer algo nuevo, original. Ya no a lo mejor tanto con el tema, porque sí que es cierto que las temáticas pues se han repetido mucho, como tú dices, pero al menos sí desde la perspectiva. O sea, yo lo que siempre he querido, por ejemplo, con Somnium Tenebris, era dar una perspectiva general de las pesadillas. Hay libros que tratan, por ejemplo, sobre el tema de los sueños y cómo se han vuelto tan importantes en todas las culturas, ¿no? Cómo han influido incluso en grandes personas a lo largo de la historia, desde Napoleón, Julio César, pues este tipo de personas que se guiaban mucho por el poder de los sueños y de las pesadillas al fin y al cabo. Pero es cierto que no había ninguno centrado sobre todo en estos sueños oscuros y además de la manera en la que yo trato de hacerlo, que es de una forma transversal, ¿no? Porque en el libro al final creo que puedes encontrar parte científica, cultural, antropológica, histórica y luego sobre todo pues el tema este que también te digo que a mí me gusta especialmente, que es como los sueños y las pesadillas se han volcado en las artes, ¿no? En la pintura, los videojuegos, la literatura y la televisión y el cine. Sí, en la cultura popular te mencionaba a micrófono cerrado que me había encantado que mencionases cosas en el libro como a Buffy, como a Expediente X, como algunos videojuegos como el Alan Wake, este tipo de cosas. Pero vamos a empezar por el principio, que nos estamos liando. ¿De dónde salen las pesadillas? Pues las pesadillas no dejan de ser, como tú bien has dicho antes, el reverso tenebroso de los sueños. De hecho, forman parte de los sueños o de los ensueños, mejor dicho, porque al final, para dirimir, la palabra sueño hace referencia normalmente al estado en el que estamos durmiendo, enfrentado a la vigilia, y luego dentro de ese estado de sueño, esas ensoñaciones que tenemos, pues se les denominan ensoñaciones o ensueños. Al final todo el mundo lo llama sueños igualmente, pero sí que es cierto que las pesadillas forman parte de ese género global, solo que tienen una diferencia bastante evidente con respecto al resto de los sueños, y es que
nos provocan un estado de angustia, de miedo, de desazón tan fuerte que nos llegan incluso a despertar y nos arrebatan de ese estado de sueño para sacarnos de nuevo a la vigilia. Entonces, esa es científicamente hablando, esa es la explicación de por qué se producen las pesadillas. Durante el sueño que tenemos todas las noches, en la fase REM sobre todo, que es la fase en la que estamos, en la que la actividad cerebral es mucho más intensa, esos sueños se producen todas las noches. Se dice que soñamos entre 5 y 6 veces. Pues a veces uno de esos sueños nos toca que sea una pesadilla. A veces son sueños que son un poco desasosegantes, que son curiosos, extraños, pero no llegan a despertarnos. Pero cuando el terror se apodera de nosotros y esa angustia, ya no de nuestro propio cerebro, de la imaginación, sino del propio cuerpo, pues como medida de seguridad, el organismo nos dice: oye, aquí está pasando algo, despiértate porque aquí está pasando algo bastante oscuro, ¿no? Entonces, por lo que deduzco de tus palabras, si no te despiertas, no estamos hablando propiamente de una pesadilla. Yo diría que no. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque al final, cuando científicamente hablando y el término clínico se refiere a las pesadillas, cuando de hecho ese tipo de sueños que te afectan de tal manera que te pueden llegar incluso a quitar el sueño literalmente. Entonces, claro, te despiertan de por sí. O sea, llega la angustia que sientes o el miedo que sientes en el sueño a tal punto en el que te despiertas. ¿Por qué? Porque ocurre que el cuerpo no distingue en ese momento. Estamos, ya te digo, en fase REM, que es que simplemente se mueve el diafragma de forma automática, porque tenemos que seguir respirando, obviamente. Y se mueven nuestros ojos debajo de los párpados. Es lo único que ocurre en el cuerpo, pero el cerebro sigue funcionando. De hecho, es cuando más activo está, casi con la misma actividad que cuando estamos despiertos. Entonces, cuando tenemos un sueño de este tipo, es tan intenso que el cuerpo no distingue si eso es real o no y nos despierta. Es como si estuviéramos en una situación de peligro real, ¿no? Entonces se acelera el pulso, de hecho la respiración también se puede acelerar y el cuerpo detecta que hay un momento de peligro y nos despierta. Entonces, en ese punto es cuando se produce la pesadilla realmente. Hay un capítulo de tu libro que está dedicado a algo que no es propiamente sueños o pesadillas, pero que a pesar de eso es tremendamente fascinante, y son las parasomnias. ¿De qué se trata? ¿Qué son estas parasomnias y cómo nos afectan? Las parasomnias son trastornos precisamente del sueño que se produce cuando tienes una parasomnia. De hecho, normalmente no tienes un buen sueño, entonces no sueles tener pesadillas, aunque a veces sí que es verdad que se combinan, que ya es como tenerlo todo, o sea, dormir mal y encima cuando te duermes, exactamente, tener pesadillas. Pero era una de esas cosas que cuando yo me metí a documentarme del libro, descubrí que era tan fascinante que digo, mira, esto no tiene que ver directamente con el tema, pero es que no meterlo sería un crimen. O sea, no hablar, por ejemplo, del insomnio o del sonambulismo, más bien, no hablar de este tipo de cosas y sobre todo el tema de la parálisis del sueño, que como que todo el mundo se queda mucho con este tema, con esta historia, porque la sufren además mucha gente sin tener ni idea de lo que es, y que además en muchas situaciones y en muchas culturas dieron lugar al propio término de pesadillas. O sea, la pesadilla en España se llama pesadilla en español, quiero decir, en nuestro idioma se llama pesadilla por esa misma sensación de parálisis del sueño, no por el sueño oscuro en sí, ¿sabes? Porque eso te provoca esa sensación de pesadez cuando tienes esa parálisis sobre el abdomen, ¿no? Sobre el pecho, que parece que hay lo que se dice siempre culturalmente, alguien o algo sentado sobre tu pecho, ¿no? Pues de ahí es donde viene el significado, el origen de la palabra pesadilla, tanto en castellano como en muchos otros idiomas, y es curioso que estén relacionados de esa manera. Ya lo creo. Oye, fíjate, te quería comentar una cosa que me ha venido a la mente leyendo tu libro. Y es que yo las pesadillas más brutales que he tenido en mi vida las tuve de niño. De hecho, en mi edad adulta he tenido pocas que recuerde. ¿Es esto normal o soy un bicho raro? No, es lo más común. Primero porque durante nuestra infancia, ya la adolescencia va bajando un poco el ritmo, dormimos más y tenemos una fase REM mucho más desarrollada. Como decía antes, la fase REM es cuando tenemos los sueños y por tanto también cuando tenemos las pesadillas. Entonces es por pura probabilidad. Tienes más sueños en esa etapa y parte de esos sueños son pesadillas. Pero es que además tú imagínate que en esa etapa de la vida también
pues nuestro cerebro, tanto físicamente el cerebro como luego también nuestra propia manera de entender el mundo se está formando. Entonces somos como esporas, ¿no? que vamos cogiendo y vamos captando todo lo que es nuestro alrededor, y yo creo que todos hemos sido más miedosos de pequeño que luego ya de mayores. Siempre hemos tenido pues esos miedos viscerales que casi yo diría que nacemos con ellos, básicamente, y luego los vamos desarrollando, y cuando ya llegamos a cierta madurez o los perdemos o al menos les damos un razonamiento que nos hace tranquilizarnos con respecto a ello. Entonces es mucho más natural que de pequeño pues le tengan miedo. Es que puedes llegar a tener pesadillas con el perro que te ladra en la esquina siempre cuando pasas por allí, que es algo súper típico, que algo ya que de mayor, pues eso, a no ser que te haya ocurrido algún trauma fuerte con ese animal, por ejemplo, ese tipo de sueños ya no te provocarán una angustia tan grande. Freud y Jung también, el psicoanálisis en general se centraron mucho en la interpretación de los sueños, en la interpretación desde un punto de vista psicológico. ¿Las pesadillas también son interpretables? Ese era uno de los grandes temas que tenía Freud entre manos, y uno de los grandes escollos que tuvo en su teoría de interpretación global de los sueños, porque bueno, cualquiera que sepa un poco del tema, Freud lo que decía básicamente es que todos los sueños que tenemos son deseos irrealizados, ¿no? Deseos que tenemos ahí en la psique, que salen a través del sueño, y eso sí que es una idea muy interesante, cómo el subconsciente llega a nuestro consciente a través del sueño cuando liberamos, ¿no?, toda esa tensión y nuestra mente se queda como con las puertas abiertas. Pero es cierto que decía, bueno, entonces las pesadillas, ¿cómo las explico? Porque claro, ¿quién va a tener deseo de sufrir o de pasar una situación así? Coqueteó con la idea de que fueran personas masoquistas, que también llevándoselo un poco a su terreno, pero luego sí que es cierto que tanto él como Jung tuvieron muchas dudas a la hora de encuadrar las pesadillas dentro de toda esa teoría de interpretación. Tuvo que ser Ernest Young, que fue uno de sus primeros pupilos y de los que tradujo su obra al inglés, quien intentase arreglar un poco el entuerto, hablando de que, claro, había otro tipo de sueños, como podían ser las pesadillas, que tenían que ver también con miedo, que estaban en el inconsciente, que no teníamos presencia de ellos en nuestro día a día, pero que cuando caíamos en el sueño ya llegaban mucho más. Y luego ya pues a partir de los años 50, 60, con todo el descubrimiento ya del tema de la electricidad cerebral, de cómo funciona el cerebro cuando dormimos, toda la interpretación de los sueños quedó un poco relegada a un segundo plano, y a partir de entonces pues se han ido dando otras teorías en las que ya te hablan de que claro, las pesadillas, hay gente que piensa, incluso expertos que decían que son incluso positivas, porque pueden suponer una prueba, un entrenamiento para situaciones de la vida cotidiana a la que tú te enfrentas en sueños, que por así decirlo, aunque tú no seas consciente en ese momento, es un estado en el que no te puede ocurrir nada malo, pero ya estás preparado para cuando eso te vuelva a ocurrir en tu vida diaria. El típico ejemplo de alguien que tiene pesadillas antes de tener un examen, pues cuando llegues al examen ya habrás pasado por eso, aunque sea en el sueño, y tu cerebro estará mejor preparado para hacerlo. Fíjate lo curioso que es, incluso que tiene ese lado también positivo las pesadillas. Claro, sería una especie de entrenamiento o de maniobras para situaciones de estrés, de conflicto o directamente de peligro. Correcto, tal cual. Y además que creo que, vamos, yo de todas las teorías, que además que incluyo varias en el libro, porque esto no está ni mucho menos claro de cómo es, ni hay nadie que haya dicho la última palabra, sí que es cierto que yo estoy en esa teoría que la expuso Ernest Harman, un famoso psicólogo hace ya casi 40 años, o sea que tiene también su tiempo. Pero es verdad que tiene todo el sentido del mundo, porque luego es cierto que a partir de ese tema también, de que se te puede ayudar, de que las pesadillas se producen por algo también, no son simples sueños que ocurren porque sí, te pueden ayudar de hecho a solventar miedos que tú tengas en tu vida diaria, como ocurre con cualquier persona que tenga un síndrome de trastorno postraumático, por ejemplo. Hablábamos hace un momento de interpretación de los sueños, de interpretación psicológica o psicoanalítica, pero a lo largo de la historia no ha sido lo más común. Lo más común era la interpretación profética, y los sueños proféticos, y dabas ejemplos en el libro, pues han movido a grandes personajes de la historia. Pero ¿ha habido también pesadillas proféticas? Pues sí, yo creo que de hecho el primer sueño profético se podría considerar una pesadilla. La primera historia que nos llega, que es la epopeya de Gilgamesh, ¿no?,
contiene uno de esos sueños proféticos que tiene la madre del propio Gilgamesh con su hijo y su enemigo en aquel momento. Y se lo comenta al hijo porque de hecho tiene miedo a que eso ocurra, de verdad. Si te fijas, los presagios, sueños proféticos, suelen ser sueños bastante malos en la mayoría de... O sea, advertencias, al fin y al cabo. Casi nunca tenemos sueños o presagios buenos, ¿no? De cosas positivas que vayan a suceder, sino que siempre son cosas negativas, cosas que tenemos miedo de que ocurran. Y sí que es cierto que, fíjate, podemos considerar que evidentemente la epopeya de Gilgamesh pues no es más que ficción, pero igualmente sirve como base para todas las historias que han venido después, ¿eh? Entonces ha habido muchísimas pesadillas proféticas de este tipo, y de hecho la cultura reciente se ha hecho eco de eso cuando en cualquier historia que incluya el viaje del héroe, que son muchísimas además, hay un momento en el que el héroe siempre tiene esos sueños casi sobrenaturales en el que ve su futuro o se conecta con algo que le hace estar alerta, ¿no? Especialmente es como información que llega o desde el futuro o desde otro plano. Y sí que es cierto que ahora, bueno, pues gracias a los adelantos científicos y médicos podemos entender mucho mejor cómo son las pesadillas, pero también es cierto que volver la vista atrás y ver cómo cada cultura las entendía en su momento me parece absolutamente fascinante, y cómo eso además marcó la forma de entender el más allá, la forma de entender la espiritualidad de griegos, de romanos, de egipcios también. De cualquier cultura siempre tenía una relación especial con los sueños, y siempre había también una relación o una parte de esa relación que tenía que ver con las pesadillas. Oye, ahora que hablabas del viaje del héroe y de pesadillas más o menos proféticas, me estaba acordando de ese sueño que tuvo Anakin Skywalker, esa pesadilla profética también sobre su futuro. Y claro, es que tu libro tiene dos partes muy definidas, una parte científica, digámoslo así, y otra parte en la que nos hablas de arte, de cultura, y cuánto arte y cuánta cultura popular ha salido de las pesadillas, ¿no? Imagínate, ya te digo, la primera historia que tenemos en mente que nos llega desde el pasado, que es la epopeya de Gilgamesh, tiene que ver también con sueños y con pesadillas. Eso lo copia luego Homero también, eso lo copia prácticamente cualquier gran obra o cualquier gran artista, por no decir cualquier gran obra, pero cualquier gran artista, desde Cervantes hasta el propio Shakespeare, han tratado el tema de pesadilla, han tratado el tema de sueño. Por ejemplo, Shakespeare tenemos ahí las pesadillas que tenía Lady Macbeth, ¿no? Que eran ya no proféticas en sí, pero sí de una manera muy interesante, y estamos hablando de un tipo que vivió hace ya 5 siglos, o sea, cargaba con el peso de esa culpa a través de las pesadillas, a través de los sueños, que eso cuántas veces no lo habremos visto posteriormente, claro. Una idea que se ha copiado muchísimo de Shakespeare, y que él probablemente lo copiaría también de las tragedias griegas. Pues ha habido muchísimos artistas, ya no solo que han expuesto las pesadillas en sus obras, de manera profética, de manera, como decía antes con Shakespeare, de manera en la que eso sirve para sacar esos sentimientos que tenemos dentro y no queremos poner a la luz, o durante la vigilia no somos capaces de entender, y salen en nuestros sueños en formas de miedo, en formas de pesadillas. Pero es que también ha habido artistas que han tenido pesadillas de por sí, incluso en su edad adulta, de manera constante, y de eso lo han convertido en inspiración. Y yo creo que uno de los casos más claros es la última etapa de Francisco de Goya, que es seguramente nuestro pintor, o uno de los pintores más renombrados que tenemos en nuestro país. Y todas esas pinturas negras, las que hizo en la Quinta del Sordo, que son maravillosas, maravillosas a su modo, quiero decir, claro, son súper oscuras, es como sacar una pesadilla, literalmente plasmarla, ¿no? Evidentemente Goya en esos tiempos ya estaba muy enfermo, tenía pesadillas constantemente, y no es de extrañar que esas imágenes le vinieran en sueños y luego las trasladase ahí, porque además él ya venía de antes de explicar precisamente todo esto del sueño de la razón, ¿no? Produce monstruos, y en sus grabados y demás. Era él, como tantos otros artistas, tenía una relación muy interesante con su propio mundo interior, con el propio mundo de los sueños y las pesadillas, algo que, por ejemplo, en el romanticismo se hace aún más claro, porque la gente que sigue toda esta corriente romántica se fía mucho más de su espíritu que de la propia razón. Y cuando el espíritu está más libre, cuando nos dicen que el espíritu sale, ¿no? a volar y el cuerpo se queda inerte, cuando estamos soñando, al fin y al cabo.
Eso en cuanto a la pintura, y hay más ejemplos. Podríamos hablar del Bosco, podríamos hablar efectivamente de pintores románticos, pero en cuanto a la literatura, aparte de ese Shakespeare o de esas obras primigenias que nos has citado, también hay dos ejemplos que destacan con luz propia y están en la literatura de terror. Sería Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Correcto, sí. Yo creo que además uno por influencia del otro, diría yo también. Es cierto que Lovecraft era muy admirador, muy admirador de Poe, que evidentemente es anterior, pero encontró la manera de seguir su propio camino, ¿no? Podríamos decir, Lovecraft además es mucho más... tiene un ciclo entero relacionado con el sueño, en el que también aparece pues un mundo de pesadillas y demás, y todo lo que escribe Lovecraft casi se podría considerar una pesadilla hecha realidad, por así decirlo, porque era una persona que tiene esa manera tan única, ¿no? Y tan original de entender lo que era para él el horror cósmico. Pero Poe seguía siendo un escritor, y yo creo que fue uno de los fundadores al final de lo que hoy conocemos como terror. No voy a decir que sea el primero en escribir terror, pero sí que es cierto que es el que sienta un poco las bases en América sobre todo, y tiene ese mundo gótico y esas explicaciones en las que, claro, en la literatura de Poe muchas veces no se sabe si algo está ocurriendo de verdad o no, si algo es un sueño, es una pesadilla o es algo que está ocurriendo realmente. Entonces todo ese ambiente también sirve luego para que H.P. Lovecraft pues lo tome relevo y escriba de ese tipo de cosas. Incluyo también al tercero, que es Stephen King, o al menos yo lo considero así, pero es cierto que Stephen King es como mucho más concreto, más, sí. Exactamente, sí. Utiliza el sueño a veces en sus libros, pero ni mucho menos es tan onírico como podría ser Lovecraft o como podría ser Poe, que yo creo que son sus dos referentes más claros anteriores. Y en el cine, ¿quiénes serían los oníricos? ¿Quiénes serían los que han vivido en las pesadillas? Tal vez Hitchcock, tal vez... Bueno, David Lynch, es que no hay que correr mucho para mencionarle. Sí. Pues por ejemplo eso, yo creo que no era yo muy seguidor, también te lo digo, de la obra de David Lynch antes de esto, pero sí que es cierto que me puse a ver algunas películas suyas. Por ejemplo, Cabeza Borradora, no la había visto. Y cuando la vi, digo, eso es tremendo. No tengo que ir a ningún otro sitio, esto es una pesadilla. Literal, lo más parecido a una pesadilla que yo he visto en una pantalla jamás. Entonces yo creo que David Lynch es como un poco el maestro, el que está ahí arriba. Si tuviera que ir a otro, aunque sea un poco ya saliéndome, no es terror exactamente, pero yo creo que Alejandro Jodorowsky, que es un realizador chileno que yo creo que es bastante conocido también, todo el tema de la magia y demás, tiene sus películas que son muy oníricas, con partes de pesadilla, no tantas a lo mejor, pero sí que muy oníricas. Y como tú decías, Alfred Hitchcock pues también tenía muchas escenas de este tipo. Por ejemplo, en Spellbound, en Recuérdame, pues la propia escena de pesadilla que tiene el protagonista, el director de arte de esa escena es nada más y nada menos que Salvador Dalí. Entonces, en una colaboración que Hitchcock estaba deseando realizar desde hace tiempo. Entonces hemos tenido muchísimos ejemplos así. Claro, no me refiero ya solo a una persona o a un director que incluya una escena de pesadilla en sus películas, sino que todo ese ambiente funcione como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo es cierto que no tienen tanto que ver con el tema de las pesadillas literales, pero hay un director que se llama Ari Aster, que ha hecho Hereditary y ha hecho Midsommar, y yo creo que son dos películas que también podrían ser pesadillas perfectamente, porque además se vuelve cada vez más extraño, más surrealista, cada vez más onírico, más raro todo. Y el día en el que Ari Aster diga directamente voy a crear una película sobre pesadillas, yo creo que ya se acabará el mundo del terror seguramente. Christopher Nolan también podríamos mencionarlo. Christopher Nolan tiene muchísima relación también con el tema de los sueños, claro, no tanto de las pesadillas en sí, porque él pues se mueve más en el tema onírico, pero como los sueños como un estado mental, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en Origen, claro. Pero es cierto que Christopher Nolan es un tipo que también controla mucho, le gusta muchísimo todo ese tema del inconsciente, llegar al inconsciente a través del sueño, jugar con el tiempo, ese tipo de cosas a Nolan evidentemente le encanta. Y si metemos a Nolan, pues también podríamos meter a Michel Gondry, el realizador de Olvídate de mí, que sin ser una película de terror sí que tiene escenas que son de auténtica pesadilla, porque además estamos literalmente metidos dentro de la cabeza del protagonista. Es una película que yo creo que todo el mundo la habrá visto, pero si no, la recomiendo muchísimo,
sobre el tema de los sueños, de la realidad, lo que es la realidad, lo que es la ficción, cuando los sueños, o sea, cuando somos capaces de dirimir eso y sobre todo lo que recordamos como sueños, ¿realmente lo hemos soñado tal cual? ¿O es simplemente el recuerdo que tenemos una vez que hemos despertado? Y ya solo nos queda ese remanente en la retícula, ¿no? Solo nos queda esos últimos fotogramas que hemos visto de esa película. Oye, estamos hablando de cine grande, de cine del bueno. Pero en el otro cine, en el no tan bueno, el mundo de las pesadillas a lo mejor incluso ha tenido muchísima más repercusión y muchísimo más protagonismo. Porque, oye, yo creo que si ahora mismo estamos hablando de pesadillas, hay un personaje de ficción que está ahora mismo en la cabeza de una gran parte de nuestros oyentes. Y es Freddy Krueger. Pues sí, la verdad es que sí. Además fue uno de esos personajes a los que yo le tenía un pavor tremendo cuando era niño. Uh-huh. Porque creo que, bueno, aparte de que es una película de terror y que si la ves en su momento te puede llegar a asustar muchísimo. Yo creo que es obvio, si la ves en su momento, quiero decir, con una edad corta. Luego cuando creces y vas entendiendo la película y entiendes que no es un slasher cualquiera, no es un Viernes 13 al uso, entiendes también por qué marcó tanto Freddy Krueger. O sea, yo creo que Viernes 13 o la noche de Halloween suponen el inicio de ese género del slasher de terror, pero con Pesadilla en Elm Street, Wes Craven creó algo atemporal porque lo dotó de una esencia que yo creo que eso no está en otras películas, Santi. O sea, ya no solo el personaje de Freddy Krueger, sino esa vuelta de tuerca de conseguir que tu asesino sea sobrenatural pero ataque en el sueño. Yo creo que es imposible sentirse más indefensos, ¿verdad?, que cuando estamos en la cama durmiendo o soñando. Y a partir del éxito de Pesadilla, pues salieron también un montón de películas dándole también un poco ese giro al mundo de los sueños, de las pesadillas en general, porque querían intentar emular ese éxito que tuvo Wes Craven con esa película. Evidentemente la mayoría fracasaron. Uh-huh. Y de la pantalla grande a la pequeña, en la televisión ¿ha habido también presencia de las pesadillas? De una manera un poco más sutil o más liviana, pero sí, porque sí que es cierto que ahora estamos viviendo una especie de época dorada. Sí. Es cierto, con el tema del terror, la ciencia ficción, la fantasía en televisión. O una segunda, porque los 90 también estuvieron muy bien, ¿eh? Sí, claro, por eso te digo, pero sí que es cierto que trayéndolo de los 90 para acá, a lo mejor, pues vamos a juntar esas dos, de estas 3 décadas últimas. Me refería ya yéndonos un poco más hacia atrás, hacia el origen de la televisión. Lo más parecido que podíamos encontrar a esto, pues era The Twilight Zone, ¿no? Y este tipo de series un poco antológicas, que sí que había algunos capítulos que tenían que ver con las pesadillas. De hecho, bueno, hay un capítulo del mítico Historias para no dormir, realizado aquí por Chicho Ibáñez Serrador, que tiene también algunos capítulos que tienen que ver con sueños, con pesadillas, y en los que es eso, la manera de discernir realidad y sueño queda muy, muy, muy difusa. Entonces está muy interesante todo eso. La cabina es una pesadilla en sí misma. Correcto, claro, es que ese es el tema, Santi, que al final cualquier situación de ese tipo te puede venir dada como una pesadilla o se puede entender como una pesadilla. Yo hablo a lo mejor de pesadillas literales que aparezcan en la pantalla, pero sí que es cierto que cualquier situación de ese rollo es que al final te crea una incertidumbre, te crea una ansiedad y un desasosiego que si la vivieras y estuvieras durmiendo, evidentemente te despertarías. Pero bueno, sí, al final, continuando con eso, llegamos ya seguramente a la época de los 90, que es cuando todo empieza a brillar un poco más en cuanto al terror en la televisión o la fantasía, y evidentemente yo creo que hay que nombrar a Chris Carter y Expediente X como un referente absoluto en lo que a terror, fantasía, ciencia ficción se refiere, y hay capítulos de Expediente X que son también literales pesadillas, o uno de ellos en los que es una pesadilla literal de Mulder, en la que claro pasan cosas muy extrañas, pero tú acostumbrado a ver la serie y dices, bueno, esto será normal porque ya a estas alturas no me va a sorprender nada de lo que aparezca aquí, pero sí, es una pesadilla. Hay otros capítulos en los que aparecen, por ejemplo, los íncubos y los súcubos, que son los seres que creían los antiguos romanos y los griegos, que nos propagaban precisamente las pesadillas. Estos seres que entraban en tu alcoba, ¿no?, de noche, una especie de vampiros de energía, ¿no?, o vampiros sexuales incluso, y te provocaban esas pesadillas mientras estabas durmiendo. Entonces, como que todo ese caldo de cultivo ya estaba ahí y Expediente X lo puso en pantalla. Y luego, bueno, pues han llegado otras series como Buffy,
últimamente también Sobrenatural, series de este tipo. Y ahora, pues gracias a también muchas veces a las propias plataformas de streaming, tenemos series como por ejemplo La Maldición de Hill House, que en su primera temporada tiraba mucho también del tema del sueño, de las pesadillas, de dónde acababa uno y empezaba el otro. Y yo creo que eso también está dando mucho a entender que la pesadilla, por más que todo el mundo la tenga y todo el mundo sepa que es algo, entre comillas, inofensivo, todavía sigue siendo una buena herramienta para utilizar, sobre todo en este tipo de películas, de series de terror, ciencia ficción y fantasía. Es algo que no ha perdido su frescura, creo yo. Y hemos tenido que llegar al siglo XXI para que una nueva forma de arte no te cuente las pesadillas o te haga ver las pesadillas, sino te meta directamente dentro de las pesadillas. Y esa forma de arte, la genuina del siglo XXI, es el videojuego. Aquí sí que han dado un juego, nunca mejor dicho, las pesadillas tremendo. Brutal. La verdad es que sí, además es lo que tú dices. Es el medio actualmente, creo yo, más inmersivo que existe, entonces ya no te la ponen delante, te hacen meterte dentro de la pesadilla. Y yo creo que el exponente más claro, por lo menos el primero también, que supo poner esa referencia ahí fue Silent Hill, sobre todo con el segundo juego, en el que bueno, te demuestra directamente que, tomando todo eso de la interpretación de los sueños, del inconsciente, de los miedos que salen a la luz cuando estamos durmiendo o cuando nuestra conciencia se queda a un lado, y cómo eso puede representar precisamente todos esos miedos se representan literalmente delante de nosotros y nos tenemos que enfrentar a ello, haciendo casi que nuestro propio sueño, cuando tenemos pesadillas, sea como un purgatorio, literalmente. Entonces, yo creo que ahí la gente de Konami hizo algo increíble en el tema de crear ese Silent Hill. Y luego yo creo que también hay que hablar de Alan Wake, que es otro juego que utiliza el tema de las pesadillas de una manera muy ingeniosa, que te hace entrar en ella, salir sin que tú te des cuenta, y que yo siempre lo describo como una novela de Stephen King hecha a videojuegos. Además que yo creo que la gente de Remedy, cuando lo hizo, no tuvo ningún tipo de problema, y lo primero que te sale en el juego es una cita del propio Stephen King diciéndote, oye, que por aquí van los tiros. Además es que me parece el estudio más inteligente de, no te voy a decir de todos los tiempos, pero al menos de la actualidad. No sé si has jugado a Control, pero si no has jugado, es la leche. Pues la verdad es que no, y le voy a dar una oportunidad porque no eres el primero que me lo dice también, ¿eh? O sea, tengo la suerte de tener muchos amigos que juegan a juegos que no son a lo mejor tan conocidos y me lo recomiendan. Y sí que es cierto que si tiene que ver con el tema de las pesadillas, o se me escapó para no. El tratado. Ah, vale. O sea, sí y no, mejor dicho. No voy a hacer, ni a ti ni a los oyentes les voy a hacer spoiler, pero todo de por sí es un mundo muy de pesadilla, en el que la lógica tal como la conoces en el mundo exterior deja de funcionar. Y entonces te enfrentas a cosas que son muy de pesadilla. Pero con esa inteligencia a la hora de hacer los guiones, pues que esta gente que hizo Alan Wake, que hizo Max Payne, pues lo ha vuelto a abordar. Es que imagínate todas las posibilidades que te da el videojuego. O sea, te puede meter en una situación en la que tú crees que lo controlas, porque la película te deja llevar al final, pero en el videojuego sí que estás controlando al avatar, al personaje. Estás ahí adentro y tienes que intentar solventar los puzzles, los problemas, los obstáculos de una manera, entre comillas, normal, ¿no? Como tú lo haces en tu mundo natural, hasta que te das cuenta de que eso ahí no funciona y te cambia las reglas. Yo creo que es lo interesante del videojuego, y por eso no he tenido ningún tipo de duda en incluirlo en el tratado, evidentemente dentro de la parte de arte, porque lo considero un arte con todas las de la ley y con letra mayúscula, desde luego. Y sí que es cierto que mucha gente que no está tan habituada a jugar me ha dicho, oye, pero tío, o sea, pones las películas, cine del grande, como tú decías antes, y de repente me metes videojuegos, me metes RPG, me metes Alundra, Silent Hill, estas cosas. Digo, es que yo creo que están a la misma altura. Sinceramente, vale que sea un arte que se está desarrollando todavía o que ha sido el último en llegar, pero yo creo que ha llegado ya el videojuego a un punto de madurez para representar todo ese tipo de emociones, que al final las pesadillas, los sueños no dejan de ser eso, son emociones al fin y al cabo, que supone un medio perfecto para ello.
Ya lo creo que sí. Pues aquí lo tenéis, Somnium Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, de Manuel Jesús Palma, que es un libro que es extenso, pero que se lee muy bien porque es muy ameno, está lleno de información y de cosas. Ha habido un montón de cosas que yo mismo no conocía y que me he llevado sorpresas cada pocas páginas. Así que, Manuel Jesús, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a Días Extraños y enhorabuena por este libro. Muchas gracias a ti, Santi. Un abrazo.